Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de la Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute que busca ofrecer información relevante sobre los empleos del presente y con futuro a los desempleados madrileños, mediante testimonios de profesionales que ofrecerán orientación personalizada sobre cómo acceder a ellos. Los sectores que abordaremos se enmarcan en industrias estratégicas para Madrid, como en este caso el sector ambiental. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para profundizar en esta industria, hoy vamos a charlar con el antiguo director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el actual presidente de la Fundación para la Sostenibilidad de las Regiones Mediterráneas y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, quien ha sido distinguido en numerosas ocasiones por su trayectoria a nivel nacional y europeo. Domingo, buenos días, bienvenido a Reset, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Un placer participar en este foro tan prometedor. Bueno, pues con esta enorme trayectoria que tienes en el sector ambiental, en gestión de recursos naturales, con tantos premios, a ver cómo te abordas el reto de caracterizar y describir el sector ambiental a nivel laboral. Bueno, el sector ambiental afortunadamente ya no es lo que era, hace 50 años cuando yo empecé mi carrera profesional en este sector. En aquellos tiempos era un sector que podíamos tipificar como reactivo, era un sector que no sentaba bien a la sociedad porque parecía que era un límite al desarrollo. Ahí está el ejemplo de la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde los países en vías de desarrollo se opusieron frontalmente a los países desarrollados que calificaban de haberse aprovechado de su situación del desaguisado ambiental para haberse desarrollado, y ahora querían imponer a los países en vías de desarrollo los límites que ellos consideraban ambientales para hacer un desarrollo lo mismo que los aprovechados países industrializados. Hemos pasado en 5 décadas y mediante sobre todo la Conferencia de Río de 1992 a un concepto proactivo, porque medio ambiente se sitúa en la base del nuevo modelo socioeconómico que está basado en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, a contrario de lo que era el sector ambiental, que limitaba lo que se podía hacer, no se puede contaminar, no se puede destrozar el territorio, no se puede emitir gases de efecto invernadero, es un elemento, un concepto proactivo. Implica lo que hay que hacer para obtener como resultado la mejora del medio ambiente. Hay que disponer de energías renovables, hay que rehabilitar en vez de construir, hay que favorecer la agricultura ecológica y sobre todo llegar a una situación más equilibrada con los sectores intensivos en agricultura. Hay que, de alguna forma, dar valor a los productos o a los servicios de los ecosistemas, que es la iniciativa del aspecto económico de los ecosistemas y en general de los servicios de la biodiversidad. Entonces, entramos en una dinámica proactiva que tiene 2 efectos muy significativos. El primero es que debemos configurar de distinta forma el territorio. Y el segundo es que con ese cambio de la configuración del territorio, unido a la digitalización, viene una extensión del empleo. Partimos de una idea de que uno de los elementos básicos de este nuevo proyecto es la penetración de las energías renovables. Las energías renovables son, en esencia, energía distribuida. Energía distribuida quiere decir que la energía puede llegar a cualquier punto del territorio. Eso permite por primera vez darle una oportunidad a nuestro maltrecho territorio hispano, incluido el territorio de la región de Madrid. Porque con ello se pueden generar territorios en red. Con ello cualquier pueblo, incluso el pueblo más alejado o el pueblo más, digamos, desfavorecido de la que se llamaba Sierra Norte de Madrid, ahí puede llegar la energía. Con la energía puede favorecerse, por supuesto, optimizarse todo el ciclo del agua. Con la energía y el agua se puede abordar prácticamente cualquier proyecto de tipo económico, siempre y cuando llegue la fibra digital. Quiere decir que cualquier nodo del territorio se puede convertir en un nodo en el que se favorezca la multifuncionalidad
y se favorezca también la diversidad económica. Imaginemos un pueblo que ya existe, un pueblo al que llega la fibra óptica. Un pueblo que empieza a nutrirse de urbanitas, que llegan allí porque la digitalización y más el COVID ha obligado a confinamientos que favorecen, por supuesto, el trabajo a distancia. Estos se colocan allí, pero con ellos llega también la posibilidad de establecer fotovoltaica, eólica en el pueblo, con lo cual hay energía. Las personas que llegan, emprendedores o los emprendedores del municipio, que estén capacitados, que por eso ya hablaremos de capacitación, que requiere una capacitación desde el punto de vista de emprendimiento, pues por supuesto digamos, se interesan por desarrollar las capacidades que puede tener el pueblo. Por ejemplo, el tema energía. Puede pasar a ser autosuficiente en energía. ¿Qué industria, en un proceso que hay ahora de, digamos, de deslocalización con la posibilidad de impresiones en 3D, qué industria no está interesada en un pueblo en el que hay un ambiente rural estupendo, en el que hay gente capacitada desde el punto de vista de informática y de tratamiento de datos, etcétera, en un pueblo que tiene energía, en un pueblo en que eso implica posibilidades multifuncionales en cuanto a manejar el circuito del agua, los procesados de alimentos. O sea, puedes poner pequeñas industrias que pueden funcionar, por ejemplo, a través de sistemas cooperativos, etcétera. Entonces, tú puedes crear, podemos pasar de lo que era la aldea global, en donde había una dispersión de las especializaciones, que nos ha llevado a que, por ejemplo, en algunos países que hacemos trenes de alta velocidad o componentes para la industria aeroespacial, pues no tuviéramos respiradores. Entonces, pasamos de lo que era la aldea global, donde la pobreza o la especialización iba por barrios, a el mundo en una aldea. Un mundo en el que llega la información a través del sistema digital, un mundo al que llega la energía, se parece muchísimo a un ecosistema maduro. Un ecosistema maduro es un ecosistema que tiene mucha biodiversidad, que es mucha información, y tiene input, tiene insumos suficientes en materia de energía, nutrientes. Bueno, pues cualquier hoy desde un punto de vista socioeconómico puede convertirse en un ecosistema maduro y acoger cualquier industria que no exija grandes tamaños. En el tema de la sostenibilidad, las industrias empiezan también a deslocalizarse. Lo mismo que se empieza a deslocalizar el trabajo con la digitalización, las empresas a través de franquicias, etcétera, pueden ser mucho más pequeñas. Ya no hacen falta grandes fábricas para producir vehículos, como antes había por las razones de la mecanización, las fundiciones, todo eso. Ahora, en cualquier pequeño pueblo se pueden montar vehículos eléctricos. Se pueden producir bastantes de los componentes de un vehículo eléctrico, probablemente excepto las baterías, con lo cual, junto a lo que sería la generación eléctrica en red, una red muy mallada, va acompañada también el territorio en red con nodos que tienen todos capacidad para generar lo que se llama la autosuficiencia conectada, y junto a eso va también el empleo en red. O sea, los empleos se pueden deslocalizar a través de la digitalización, pero también a través de la explosión de las empresas en pequeñas industrias, o lo contrario, de la conjunción de distintas especialidades que al final acaban en un producto que se puede montar en un pequeño núcleo, o que se puede montar en la comarca a través de componentes distribuidos en pequeños municipios. Por un lado estamos, o sea, obviamente está quedando muy claro que tenemos que la deslocalización que permite el poder instalar, tener capacidad de generación in situ, así como la conectividad, permite esta deslocalización y esta atomización de la industria en pequeños núcleos, todos conectados, pero lo que es el sector ambiental, digamos, a nivel caracterización general actual, o sea, ¿cómo está afectando, por ejemplo, al resto de industrias? Independientemente de que estén ubicadas en un territorio más pequeño o en uno grande, por ejemplo, como la banca, igual que se está digitalizando, el sector ambiental, ¿cómo está permeando en el resto de industrias? Bueno, el sector ambiental, de entrada, hoy es una necesidad y un condicionante para cualquier industria. Yo desafío a cualquiera que me diga una industria
que no es sensible al tema ambiental. Todas las industrias hoy se disfrazan de ambientalistas o se hace mucho greenwashing. ¿Por qué? Porque lo que antes se consideraba un límite para el desarrollo, hoy se considera marca de excelencia en cuanto a la producción. Entonces, cualquier industria hoy intenta vestirse de verde. Tal es el intento que por primera vez se ha hecho un reglamento comunitario, que invito a todo el mundo a leerlo, que es el 852-2020, que está ya en la legislación española, puesto que porque los reglamentos comunitarios son de aplicación directa, no son directivas. Entonces, en este reglamento se regula lo que se pueden considerar inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental, por dos razones. La primera, para que no se pueda vestir de verde cualquier inversión, que es un intento que en este momento se está dando, sobre todo en las grandes empresas, en particular las energéticas, que todas venden de repente electricidad verde, y no existe tanta electricidad verde como para venderla toda. Todas las industrias de distribución, las industrias en general, las químicas incluso, se están trasladando de refinerías o las industrias energéticas de refino a hidrogenerías de generación de hidrógeno en bases renovables, etc. Entonces, la presión y digamos, la cualidad ambiental es tan buscada, incluso por el sector financiero, que ha habido que regularlo para evitar, primero, el greenwashing y, segundo, para cualificar las inversiones que pueden acceder a fondos comunitarios. O sea que hoy el sector ambiental ha permeado todo el sector económico, incluso el financiero. Y podemos hablar de activos tóxicos, aquellos que no tienen futuro desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, es un activo tóxico el carbón. Dentro de poco, las industrias del refino no podrán considerar como activo las reservas que tienen de explotaciones petrolíferas, porque son activos tóxicos. Es decir, no pueden entrar en cualquier inversión que se precie. Entonces, ha cambiado totalmente. Entonces, el medio ambiente ya es parte de cualquier actividad y siguen permaneciendo, por supuesto, los sectores clásicos que podríamos llamar de depuración de aguas, de gestión de residuos, etcétera. Pero esos sectores están empezando a estar fagocitados por el planteamiento integral. Quiero decir, cuando haces ya un planteamiento de inicio, lo que se tiene que evitar es que exista el residuo. La palabra residuo va a desaparecer. Va a desaparecer porque no se lo podrá permitir nadie el tener residuos. Va a desaparecer porque se van a valorar económicamente o porque, si no, se van a poner unos incentivos, se llaman depósitos, de tal manera que cualquier residuo que se produzca, por ejemplo, de envases, tenga un depósito cuando se compra y haya que devolverlo. ¿Por qué? Porque te dan un dinero. Cualquier residuo al que se le pone un precio, sea un depósito, inmediatamente se convierte en un recurso. ¿Por qué? Porque residuo solo es aquello que su poseedor destina al abandono. Luego, por tanto, la palabra residuo va a desaparecer y lo que seremos es gestores de recursos. ¿En qué sistema? Economía circular. Por tanto, ahora ya no es el que estudia ciencias ambientales, ya no estudia tratamiento de residuos, estudia gestión de recursos en economía circular. Y por tanto ya no es un tratamiento final de línea, es un tratamiento dentro del proceso. Por lo tanto, hoy el ambientólogo está incluido en el meollo del sector de producción. No está como un tratamiento marginal, un tratamiento final de línea. Lo mismo pasa con el tema de las aguas. Llegará un momento que no hablaremos, por supuesto, de aguas residuales. Hablaremos de una separación en origen de bastantes de los recursos para que no exista esa situación tan curiosa. Y es que echamos al agua toda la porquería para deshacernos de ella en la ciudad y luego alguien tiene que separar esa porquería con muchas dificultades. Es muy fácil echar la porquería al agua y librarnos de ella, pero luego es muy difícil el separarla. O sea, ya habrá tratamientos de separación en origen, en seco, etcétera. Cambiaremos totalmente el sistema que inventaron los romanos de las letrinas. A ver, entonces, Domingo, estoy viendo una...
por intentar definir un poco lo que ha sido la evolución, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. O sea, lo que veo es que al principio, hace pues, 30, 40, 50 años, el medio ambiente se consideraba como un freno a la economía, ¿no? Porque se centraba sobre todo en la conservación y en la prohibición. Y con el avance, pues primero de la amenaza del cambio climático, así como de la conciencia social y de la legislación, entramos en un modelo, que entiendo el que estamos ahora, en el que la sostenibilidad es parte de cualquier industria y de cualquier sector, entiendo que es donde estamos ahora mismo, y que hacia donde vamos también por la imposición legislativa es hacia un modelo en el que, pues eso, al final el pensar en sostenible, en hacer esta economía circular y en reutilizar, reciclar o volver a eso, a valorizar los desechos, que como bien dices, deberían desaparecer, pues al final el modelo económico gira todo en torno pues a esta parte sostenible o ambiental. ¿Sería ese un poco el esquema? Sí, sería el esquema enfatizando algo que es muy, muy importante, y es que cuando todo esto se inicia hace 50 años, la preocupación por el medio ambiente, se inicia en un momento en que lo que primaba era la producción. Lo que primaba era que hubiera más industrias. Es más, cuando yo llegué a Bilbao el año 72, todavía había la historia que la alcaldesa de Bilbao, había parado un electrofiltro que limpiaba la central, los gases, retenía las partículas de la central de Burceña, porque cuando pusieron el electrofiltro la gente creía que la central no funcionaba. Y lo que primaba era que la gente fuera consciente de que allí había una empresa energética que estaba funcionando a tope. Por lo tanto, no había esa asociación entre el medio ambiente digamos, y progreso. Ahora progreso significa precisamente que no haya esa contaminación. Entonces, ha habido un cambio radical en cuanto a que medio ambiente ahora es una cualificación positiva del progreso y es más, es el que fija, el medio ambiente fija las pautas del progreso. Y crea todo un sistema relacional distinto, primero con el territorio, que favorece el establecimiento de nodos territoriales que potencian el territorio, y también crea una nueva relación con la producción de los individuos. Ahora las personas, lo que tenemos que salir de nuestras universidades, de nuestras escuelas de formación, etcétera, capacitados en algunas disciplinas, pero sobre todo capacitados en método para hacer un aprendizaje continuo durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ser acumuladores de valor. Y además de eso, tendremos que salir con unas capacidades en materia de emprendimiento. Porque el empleo no se va a generar solo en las grandes empresas, etcétera, y todos buscando empleo y el cobijo de la gran empresa con un trabajo indefinido, etcétera, se va a generar sobre todo desde abajo a partir del autoemprendimiento, de la autoestima, de la creación de valor. Y esa creación de valor con el emprendimiento y la unión de varios emprendedores en la economía social, etcétera, y la facilidad de desarrollar empresas deslocalizadas, es lo que va a permitir una nueva situación. Y es que por primera vez no solo vamos a tener un territorio funcional en red, sino que vamos a tener la posibilidad, la necesidad y la oportunidad del pleno empleo. Por tanto, la pregunta, ¿cuánto empleo se va a generar en nuestro nuevo esquema? Es muy sencilla, pleno empleo. ¿Por qué? Porque el recurso más importante que tenemos, que es renovable, además renovable de forma ilimitada, es el recurso humano. Que además ese recurso humano, si no se utiliza, se degrada y grava a la sociedad. O sea, tiene más coste una persona parada que el coste que se requiere para crear un empleo de cualquier tipo para que esa persona esté activa. Esto no es una utopía, es lo que han hecho los países escandinavos durante años, porque siempre han creído en la función social que tiene el empleo, la función, digamos, equilibradora, cohesionadora que tiene el empleo, y también desde el punto de vista de generación de innovación en empleo. En Dinamarca, cuando el empleo baja el paro sube del 6%, que es lo que se considera estructural, que puede haber, inmediatamente se ponen las alarmas y se dispara todo lo que es una bolsa de empleo.
quiere decir todos aquellos trabajos que normalmente no están atendidos. Cuidado de jardines, rehabilitación de casas, servicios sociales, se reactivan. ¿Por qué? Porque un parado no se debe financiar el empleo e invertir en el empleo. Entonces cambia totalmente todo esto. ¿Qué pasa también en los países escandinavos? Que lo que se llama el pluriempleo no se considera una desventaja, se considera una oportunidad. Hay muchísima gente que debido a su formación se pueden convertir fácilmente de un empleo a otro y además pueden acumular distintos empleos, lo que le da mucha flexibilidad. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una familia, seas el hombre o la mujer, tienes que cuidarlo. En ese momento puedes hacer un trabajo digital en casa, puedes llevar la contabilidad de una empresa y al mismo tiempo, en el tiempo que te queda, pues puedes ser agricultor. Un agricultor puede ser al mismo tiempo productor de energía, puede llevar una empresa contable. Entonces, se rompe el esquema dando muchísimo más poder al individuo para generar su propio empleo y su propia capacidad para generación de valor. A ver, entonces, Domingo, a ver, perdona, porque es que este futuro que me planteas, la verdad es que me parece pues, al final ideal. Para que no sea utópico, me gustaría ver, pues primero, ahora mismo, o sea, lo que es el presente, porque desde luego, por mucho que estén en los países escandinavos, ahora mismo en España y menos en Madrid tenemos ese modelo, pensando en nuestra audiencia, o sea, en estos desempleados o en estas personas que están saliendo ahora mismo del instituto y se quieren formar, no pensando en tanto a largo plazo, sino inmediatamente, ¿qué camino o qué habilidades, ya que estabas hablando de formación y de formación continua, podrías recomendar para tener estas oportunidades que estás diciendo al final? El decir, dentro de unos años voy a estar capacitado para este escenario que estás planteando. Yo creo que lo más importante en este momento para cualquier persona que esté estudiando, cualquier joven, primero debe aspirar, y eso es un tema fundamental, a la máxima formación. O sea, no pensar en que terminas el bachillerato y ya te puedes poner a trabajar. No, tienes que buscar una formación profesional, tienes que buscar un nivel universitario, tienes que formarte lo más posible. Pero sobre todo tienes que acceder a cursos de formación en cuanto a capacitación para el emprendimiento. La capacitación para el emprendimiento puede partir de los niveles de formación profesional, puede partir de cualquier nivel. Como símil, en los países escandinavos, para cualquier trabajo, para abrir una peluquería, para abrir un restaurante, tú tienes que tener una formación profesional y esa formación profesional incluye que tienes capacidades de emprendedor. O sea, nadie se escapa a la formación como emprendedor, lo que te da mucha flexibilidad y además te da mucha calidad en el trabajo que haces. Por tanto, lo primero que recomendaría, por favor, el gran valor que nos define es el conocimiento. La sostenibilidad no es nada más que progreso basado en el conocimiento, punto pelota. Luego, el primer punto que se debe reforzar es el conocimiento y ese conocimiento unido siempre a una autoestima, una autocapacitación en materia de emprendimiento que dé capacidad de iniciativa. Capacidad de iniciativa y capacidad de aprendizaje continuo, que es lo que da calidad de vida y hace a la persona depositaria de recursos para no estar siempre a resultas de lo que haga la empresa, de que le llamen para un puesto de trabajo. No, búscate el trabajo. A mí cada vez que vienen personas jóvenes, oye, ¿qué hago? Digo, mira, búscate la vida. Pero la vida no es buscar y mandar carpetas de empleo. La vida es, en tu área, investigar dónde están los nichos de empleo, dónde están los nichos de trabajo, dónde están los nichos empresariales, que hay muchísimo. ¿Cuáles crees que son los nichos que se podrían explotar ahora mismo dentro del sector ambiental y sostenible? Bueno, yo creo que hay un primer nicho enorme, que es que hay que llevar mucho cuidado con que no caiga en manos de las grandes empresas, que son las energías renovables. Ese es el primero que debe hacer cualquiera que esté, es primero hacerse lo que yo llamo prosumidor, que es consumidor y productor, el autoconsumo, generar tu propia electricidad en casa, sea una comunidad de vecinos, sea lo que sea. Tú puedes generar comunidades energéticas. O sea, el que no tiene hoy instalado en su casa un sistema de autoconsumo, el que no tiene unas pocas placas,
es porque realmente no se ha interesado por el tema. O sea, lo primero que hay que hacerse es ya generador de tu propio consumo. En Portugal, y espero que aquí pronto, ya se considera electrodoméstico una instalación de 1,5 kilovatios. La puedes comprar lo mismo que un electrodoméstico. La pones como en una tu lavadora, casa, ¿no? como una lavadora. Te enchufas, eso te produce 2.000 kilovatios hora al año, que no está nada mal. Entonces, todo eso, o sea, lo primero es ocupar todo lo que puedas desde el punto de vista de autosuficiencia. Segundo, un tema importantísimo, el cambio de construcción a rehabilitación. Hay, por supuesto, hay una presión enorme de las grandes constructoras que quieren seguir construyendo. ¿Por qué? Porque construir tiene mucho menos empleo por unidad de inversión. Y a las grandes empresas lo que les interesa es tener menos empleo para la misma inversión. Luego, por tanto, hay gran presión de la nueva construcción, cuando la rehabilitación requiere como mínimo 2 o 3 veces más de empleo por la misma inversión generada. De hecho, un plan, por ejemplo, de rehabilitación en España, que podría significar el 2% del parque mal construido cada año, generaría durante los próximos 50 años 100.000 empleos anuales. Eso está calculado y está medido. Entonces, el campo de la rehabilitación es otro gran campo para los arquitectos, para cualquier persona que viene del sector de la construcción, para los electricistas, para cualquier sector. Ese es otro campo importantísimo. El campo de la agricultura ecológica, que tiene muchísimo más valor añadido. Afortunadamente, ya hay mucha gente que se convence que la agricultura ecológica no es solo un postureo. ¿Pero ecológica o sostenible? No, yo creo que la agricultura ecológica es ya parte de la agricultura sostenible. Hay muchas formas de agricultura sostenible. Está la agricultura ecológica, la biodinámica, la agricultura regenerativa. Todos son fórmulas, en general, más o menos sostenibles. La sostenibilidad absoluta, aquello que no perjudica nada a nada, eso no existe. Pero existe, todas estas son agriculturas que entran dentro de lo que podríamos cualificar de sostenibles. ¿Por qué? Porque permiten que tú funciones hoy y no dejas cargas para las generaciones venideras, que es lo que es la sostenibilidad. Entonces, ese es otro sector en el que hay muchísimo trabajo que hacer. Hay muchísimo trabajo también en el tema, en todo lo que es la cadena de valor en materia de recursos y sobre todo de residuos. El sector del reciclado, de la reutilización, está avanzando y no avanza más porque hay una resistencia enorme de todo el sector de gestión de residuos que quiere seguir manejando un sector que es lo más opaco que hay. Yo siempre digo que el sector de la basura, lo más limpio es la basura. Entonces, ahí hay un sector de oportunidad enorme y ya hay mucha gente que está trabajando en todo el tema de del reciclado, por ejemplo, del plástico, de envases, etc. O sea, ahí también hay un sector importantísimo. Pero finalmente, el sector en el que creo que hay más cabida para nuevas personas es el juntarse para crear pequeñas empresas que que generen valor. No solo en el ramo de la informática, de la comunicación, que ahí tenemos un ejemplo, son los influencers. Toda la gente que parte de una idea muy innovadora y empieza a funcionar. Pero yo siempre le digo que tú dime un sector, dime algo y te diré dónde hay empleo seguro, si innovas. Los daneses dicen que una innovación es resultado de unir dos ideas existentes. Pero hay veces que encontrar dos ideas para juntarlas tardas mucho. Tardamos 3.000 años en ponerle ruedas a las maletas. Las maletas y los paquetes existían hace 3.000 años, las ruedas también. Juntar los dos hemos tardado. Y eso es lo que prima en estos momentos. O sea, hay que tener una capacidad tal como para acceder al recurso más escaso. Que a la gente le sorprende cuando le dices cuál es el recurso más escaso en estos momentos. El recurso más escaso, sobre todo los que estáis en comunicación lo sabéis, es la claridad. Tener las ideas claras. Y eso es dificilísimo en la maraña de información que hay. Por tanto, a los jóvenes que salen, yo les diría, por favor, primero formaros al tope en el método. En el método de aprendizaje. Segundo, capacitaros al máximo en materia de emprendimiento, que hay muchísimos cursos para hacerte emprendedor. Tercero, desarrollar una capacidad de observación y análisis que vaya más allá
de todo lo que sale de las redes, para investigar áreas en las que vuestra capacitación adquiere mayor valor. Es lo que llaman en inglés value holder. Tú eres un depositorio de valores. Lo que tienes que buscar es ese proceso en el que eso se manifiesta. Eso se puede manifestar en un planteamiento de autónomo, de hacer un trabajo de autónomo, se puede manifestar en un trabajo cooperativo de autónomos, se puede manifestar en una pequeña empresa que empiezas a montar con otros colegas que tienen funciones distintas, se puede manifestar de muchas formas. También, por supuesto, de acceder a trabajos en industrias o empresas ya establecidas. Lo que se trata es de conjugar las capacidades de individuos y ponerse siempre junto con alguien que tenga alguna capacidad de emprendedor y, sobre todo, no desdeñar las cooperativas multioficio. Quiero decir, multioficio de gente que tiene un nivel que no sea de formación básica, fontanero, pintor, albañil, lo que sea, con gente que tiene un oficio superior que le permite hacer diseños, que le permite presentar proyectos, presupuestos, concursos públicos, etc. Yo creo que eso es un poco el futuro y es lo que cunde en los países escandinavos. En Madrid es un centro enorme de conocimiento. Vale. Segundo, Madrid tiene algo que no tiene la mayoría de las grandes ciudades europeas y mundiales. Un enorme territorio alrededor de altísimo valor, desde el punto de vista funcional, ecológico, de capacidad de acogida, de generación de recursos renovables, enorme. No es solo la región de Madrid, con sus, no sé, son 5.000 kilómetros cuadrados. Es todas las zonas limítrofes que son del entorno de toda la España central, esa que se llama España vaciada y que ahora es el lujo. La pandemia ha puesto en valor dos cosas. Primero, el conocimiento y segundo, el territorio. El lujo hoy es el espacio. Hoy, con ese planteamiento, Madrid y la región y llegando a pacto con su región del entorno, puede ser un territorio con energía suficiente, con implantación de hábitats en red, con empleo distribuido a través de empresas que se deslocalizan y funcionan en red, y al final ser una región que es sostenible, resiliente, porque se diversifica económicamente y es multifuncional. Y sobre todo, y este es el factor más importante de futuro, es inclusiva. Inclusiva quiere decir que es inclusiva territorialmente, porque rompe esa separación que hay entre lo rural y urbano, y es inclusiva socialmente, porque genera núcleos en donde funciona el concepto de cercanía, son multifuncionales, el empleo está ahí cerca, favorece la producción y equilibra también el sistema el sistema de clases que puede haber desde el punto de vista profesional al unirse en proyectos empresariales. Por resumir un poco, porque la verdad es que nos has contado un montón de cosas, me quedo con el potencial de Madrid para, precisamente por territorio, por capacidades y por conocimiento, pues para lograr este escenario que planteas gracias a la digitalización, a la generación de energía distribuida y a los núcleos de especialización gracias a la diversidad de territorio y recursos que tiene Madrid. Me quedo también con esta parte de las capacidades del emprendimiento y de los equipos multidisciplinares para buscar un nicho en el que cada uno aporte valor y sobre todo también del potencial dentro de la sostenibilidad para también ser un motor económico. Creo que esas son las claves de todo lo que nos has contado y la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Reset porque la verdad es que me encantaría haber cumplido pues esta idea que tienes tú para Madrid y que realmente veo muy, muy factible. Muchísimas gracias, Domingo, por participar con nosotros en Reset. Ha sido un auténtico placer. Marta, un placer y además he aprendido mucho. Venga, pues hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.